¿Qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Carlos Llanos, al igual que todo el equipo de Llamar para Cristo. Este su canal tiene el gusto de presentarles a partir de este momento una serie que lleva por título Profecías y Revelaciones. Queremos que sea de gran bendición para ti en el conocimiento de la palabra de Dios y es nuestro mayor deseo que puedas acompañarnos y también compartir esta gran verdad con tus amigos y todos tus familiares. Vamos a iniciar, primeramente tenemos que orar, darle gracias a Dios. Oraremos para hacer la introducción a este hermoso tema y que podamos ser bendecidos en gran manera con él. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por tu amor y misericordia. En esta hora te pedimos que bendigas a todos los que puedan escuchar este mensaje, que pueda ser una bendición para ellos, que logre entrar en sus corazones y que conozcan la verdad y la verdad los pueda hacer libres también. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, he hecho un análisis, una producción textual sobre este tema. Quiero compartirlo con ustedes en esta hora. Eh, del capítulo, vamos a empezar analizando el capítulo 1 de Daniel. Es un análisis muy respetuoso de este tema porque es precisamente el libro de Daniel el que nos abre o nos da la llave para poder abrir las otras profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Entonces, debemos saber y entender, conocer y entender cómo fueron las circunstancias que se dieron y que dieron posible aparición al libro de Daniel. Y que el Señor a partir de ese momento pudo revelar a su pueblo, no solamente al pueblo literal, en este caso Israel literal, sino también al Israel espiritual que iba a existir en este tiempo final. Entonces, sin más preámbulos, vamos al capítulo 1 de Daniel. Usted puede encontrar en su Biblia, en Daniel capítulo 1, y allí puede ir analizando poco a poco cada una de las instrucciones que vamos a ir dando a partir de este momento. A manera de introducción, lo siguiente: en el danzante paso de los años, el plan de Dios para vindicar su justicia y su nombre y redimir a la humanidad estaba a punto de pasar a una nueva etapa. El pueblo que Dios creó no había cumplido con las exigencias divinas. El plan del Señor tenía que seguir el cronograma de la salvación y se hacía necesario darle un choque eléctrico a la agonizante nación judía. Satanás había casi logrado apagar la llama de la obediencia a sus mandamientos en la misma nación judía. Por tal razón, se debían tomar medidas extremas. A ese problema, que se había convertido para ese momento ya casi en un cáncer terminal. En lontananza quedaban los años de gloria de aquel David que reuniera, dirigido por el Espíritu Santo, a las tribus para formar una nación. También quedaba muy atrás aquellos años de gloria y riqueza que se vivieron en tiempos del rey Salomón. Israel había caído una y otra vez en pecado en contra del Señor. Se había pervertido, se había apartado de la verdad. Y se hacía necesario que Dios interviniese en este momento. De hecho, de no hacerlo, corría peligro la venida del mismo Cristo Jesús. Entonces el Señor permitió, obviamente, Él toleró a todos esos reyes y dirigentes que pervirtieron a la nación. Ejemplo de esos reyes tenemos a Salomón, a su hijo Roboam, en el caso del reino de Judá, en el caso del reino del norte y en el reino del norte, que eran las otras tribus, las cuales se habían separado, pero que seguían siendo el pueblo de Dios, aparecía, por ejemplo, reyes como Acab, el malvado Acab, que pervirtió al pueblo y lo llevó a la perdición, cuando se casó con aquella hechicera y prostituta, hija de uno de los príncipes amorreos, de los príncipes cananeos,
Jezabel, nombre que se ha convertido en proverbial. Hasta la Biblia lo utiliza en Apocalipsis para describir una iglesia falsa, ¿verdad? Pero también en el reino del sur, en Judá, había reyes que habían pervertido a la nación, como ya lo dije antes, y uno de ellos fue el hijo de Ezequías, el rey Manasés. Terrible, terrible lo que hizo Manasés. Entonces el Señor tenía que implementar el castigo. Él procuró extender la misericordia, procuró por muchos medios ayudar al pueblo de Israel. Mandaba profetas, los profetas trataban de amonestar al pueblo, pero el pueblo se iba en pos de los dioses ajenos. En Deuteronomio el Señor le recuerda a Israel, le hace claridad, le dice que si ellos se vuelven a los dioses de los cananeos, los cuales él echó de delante de ellos, el Señor los castigaría severamente. El Señor se apartaría de ellos y si fuese posible, tendría que destruir muchas personas de Israel. Los israelitas no creyeron al Señor. Nunca creyeron al Señor. Tal cual como hoy los seres humanos no creen que Dios va a venir por segunda vez, que Jesús va a venir por segunda vez y que va a tomar a aquellos que se están preparando. Es nuestro deseo que tú te prepares. Yo estoy también en ese proceso. No que ya lo hayamos logrado, sino que vamos hacia adelante para lograrlo. Entonces, definitivamente el Señor no pudo contener más el castigo y en el año 605, eso equivale al tercer año del rey Joacim, el Señor permite o le entrega a Judá, al reino de Judá se lo entrega al reino de Babilonia. La Biblia declara en Daniel capítulo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese año tercero equivale al año 605 a.C. El rey Nabopolassar se había quedado fortaleciendo el culto a la diosa Luna, en este caso Istar, en Babilonia. Era una nación idólatra, adoraban a Tamuz y adoraban a Istar, su supuesta madre diosa, y el rey Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se había quedado allí para fortalecer este culto. Y había enviado a su hijo Nabucodonosor para meter en contención a las naciones que se rebelaban en contra de su gobierno, en este caso el reinado de Judá. En esta ocasión dice la palabra de Dios, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso fue devastador para los israelitas, porque en esta ocasión Nabucodonosor se lleva parte de los utensilios del templo, de la adoración al verdadero Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha, de que tuviesen buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En este momento entra en escena, porque se llevaron muchos cortesanos, se llevaron muchos de la clase pudiente de Israel como cautivos, aunque Nabucodonosor hizo 3 incursiones. En esta primera se lleva parte de los altos mandos de Israel, de gente pudiente, y entre estos se lleva a unos jóvenes, más especialmente al escritor del libro que estamos estudiando, el libro de Daniel. Daniel para ese momento tendría unos 16 a 17 años y él es llevado cautivo como parte de aquellos miembros de la corte, miembros de la clase pudiente de Israel. Aunque este era un jovencito muy de buena cuna, no era menos fiel a Dios, era un joven fiel al Señor. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía,
y que los criase 3 años o los educase en 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. O sea, aquí lo que está haciendo el rey es involucrando, tratando de cambiar la mentalidad de los jóvenes judíos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y tratando de introducir las creencias y todas las doctrinas falsas de Babilonia. Debemos entender nosotros que Babilonia significa confusión. Babilonia viene de la palabra Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? De hecho, allí en inmediaciones de la ciudad de Babilonia, en la llanura de Sinar, se había construido en tiempos muy remotos, en los tiempos de Nimrod, se había construido la Torre de Babel. Torre que proverbialmente se utiliza para hablar de confusión, ¿verdad? Una Babilonia. Entonces, el rey de Babilonia intenta, empezando el cautiverio, cambiar la mentalidad de los jóvenes, tal cual como está ocurriendo hoy. Satanás ya no es un Nabucodonosor, pero sí es Satanás tratando de dañar a los jóvenes y a todos los que pueda con las costumbres mundanales. En este caso, la música, las modas, la pornografía, el alcohol, el sexo, etc. Con tantas cosas, Satanás está intentando apartar a la juventud, apartar a los jóvenes y a cualquier persona de los caminos rectos. Ahora, dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son 4 jóvenes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y dice aquí, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar. Daniel, cuyo nombre significa Dios es juez, y precisamente Dios estaba haciendo un juicio con su pueblo que se había apartado de sus leyes y él lo había mandado a la cautividad durante 70 años. Ese juicio quería ser opacado por Satanás. En este caso, a través del rey Nabucodonosor, a través de sus siervos, y le están cambiando los nombres a los muchachos, a los jóvenes. Hoy los jóvenes se quieren llamar como el deportista famoso, como el cantante famoso, como la modelo famosa, como el actor famoso o la actriz famosa. Hoy los jóvenes quieren cambiar su verdadero nombre, quisieran copiar esos modelos, y estos babilonios también estaban buscando que esos jóvenes cambiaran sus mentalidades a partir de cambiarle los nombres. Por ejemplo, a Daniel le llamaron Belsasar, hijo del dios Bel, cuando significaba su nombre Dios es juez. A Ananías le colocaron, por ejemplo, por nombre a Ananías le colocaron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, vemos cómo Babilonia quiere cambiar, inmediatamente introduce a los israelitas, cambiarles la forma de pensar, cambiar su visión de las cosas rectas para volverlos unos pervertidos y paganos. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey, o que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, la decisión es de cada uno. La decisión tuya es, si te quieres contaminar, nota tú que aquí menciona comida y bebida, o sea, el vino del rey. Y el vino del rey empota, como dice el libro de Proverbios, el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora, y cualquiera que en ellos cae se pierde. Los cristianos no tomamos bebidas alcohólicas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque se pierde la razón, porque en medio del alcohol y de la aparente felicidad usted pierde la razón, usted pierde los estribos y puede cometer grandes errores que afectarán su vida y la vida de quien lo rodea. En este caso, la bebida también puede ser espiritual, porque el vino se compara con doctrinas. Por ejemplo, en Babilonia creían en un infierno, adoraban imágenes, cumplían rituales a los muertos. En fin, había un sinnúmero de doctrinas
que se puede comparar también con el vino espiritual que provee Babilonia, esa Babilonia de Apocalipsis capítulo 17. Dice que en Apocalipsis 13 también dice que da de beber al vino, del vino del furor de su fornicación, o sea, de sus falsas doctrinas. Y son las mismas doctrinas, tanto la de Babilonia como la de Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, todas ellas son las mismas doctrinas. Entonces, aquí arranca diciendo que Babilonia intenta cambiar la mentalidad de los jóvenes, la mundanalidad de entrar en la vida de la gente recta. Pero dice aquí que Daniel propuso no contaminarse. Es decisión tuya, decisión mía el contaminarnos o no contaminarnos. Y puso, versículo 9, Dios en Daniel, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, el Señor pone gracia en nuestra vida para que nosotros por decirlo de una manera, le caigamos bien a la gente. O sea, seamos aceptados sin estar forzándonos, sin andar buscando preventas, sin andar siendo, bueno, una palabra, metiéndonos por los ojos a los demás. No hay necesidad de eso. Cuando Dios pone gracia en nosotros hacia las demás personas. Y saben, el jefe de los eunucos le dijo a Daniel, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Eran semejantes, pero no iguales. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días. Importante aquí, porque esto involucra la maravilla de Dios obrando en la vida de los jóvenes para que su pueblo siempre salga victorioso. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Legumbres y agua. No había carne, no había vino, no había contaminación. Entonces también nuestra dieta debe ser una dieta saludable para tener una mente saludable, para poder percibir las maravillas del poder de Dios, para poder entender su palabra. Y dice aquí, compara luego nuestros rostros con los de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según tú veas. O sea, haz un comparativo, 10 días y luego comparas cómo están los rostros de ellos y los nuestros, que hemos decidido no contaminarnos con la comida del rey. Y dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Aquí puede traducirse como rozagante que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres y agua. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Noten ustedes que la comida está relacionada con la inteligencia. Si a nuestros hijos le damos comidas momificadas, por ejemplo, como embutidos, si les damos carnes muertas, congeladas, obviamente el desarrollo cognitivo de los niños va a ser mucho más atrasado, menos desarrollado que aquellos niños que son alimentados de manera saludable. Entonces usted de pronto dirá, pero bueno, ¿y qué proteína le damos? ¿Cómo hacemos? Dios bendice los alimentos. En este caso hay proteínas de origen vegetal que son tan buenas, que cumplen con las especificaciones del metabolismo del cuerpo, como aquellas que pues provee la carne y que la gente definitivamente dice que no puede dejar. Sí se puede con la ayuda de Dios, porque aquí lo dice claramente en Daniel capítulo 1. Ahora dice que el Señor les bendijo con entendimiento. Pues deberíamos hacer la prueba. Deberíamos cambiar las dietas y buscar una dieta saludable, acompañada de ejercicio, acompañada del sol, sol saludable de 7 de la mañana, acompañado con agua, acompañado con la lectura de la Biblia, acompañado con la oración.
Eso nos va a ayudar a nosotros a lograr inteligencia, se los aseguro. Yo no sé mucho, lo poco que sé lo puedo compartir con ustedes. Y esto lo he logrado porque he procurado, con la ayuda de Dios, entregar mi corazón a Él. He decidido hacer la voluntad de Dios. Y sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios no es imposible. Ahora dice, versículo 18, pasados pues los días, al final de los cuales habían dicho el rey que los trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Ellos estuvieron en la universidad, pagados por el Estado, porque el Estado pagaba la universidad de los jóvenes y de cualquier persona, pagaba la universidad del Estado, y ahora ellos van a ser presentados delante del rey para ser evaluados. Había un régimen, podríamos decir allí, un régimen socialista en Babilonia, porque le pagaba a la universidad a los jóvenes de manera gratuita, pero los jóvenes tenían que servir al Estado. Y dice aquí que, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahora, noten ustedes que Daniel pide 10 días para ser probado la alimentación. Y el Señor les da a ellos esos 10 días y ahora los encuentran a ellos 10 veces mejores que todos los que fueron evaluados en aquel momento. Quiere decir que obedecer a Dios trae bendiciones, sin duda alguna. Sabes, esta ha sido la introducción. Y hay mucho que decir. En la próxima clase, en el próximo tema, recuerda el título, Profecías y Revelaciones. Vamos a entrar en el capítulo 2 de Daniel y vamos a encontrar maravillas que Dios tiene preparadas especialmente para ti y para tu familia, para todos los que te rodean. Ha sido un gozo estar contigo. Vamos a despedirnos en oración para que el Señor nos bendiga y dirija a cada paso de nuestra vida y por la gracia de su amor podamos aprender más de Él, conocer de su amor y entregar nuestras vidas a su servicio. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos. En tus manos ponemos nuestras vidas. Pongo la vida de nuestros amigos que están escuchando este tema y que puedan ser de gran bendición para ellos y que puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Que los jóvenes entiendan que Babilonia, que es el mundo, no ofrece sino engaños y mentiras y que debemos cuidar nuestros cuerpos con buena alimentación porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ilumínanos para entender tu palabra y a aquellos que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias amigos. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.